Y Señor, en este momento abrimos y disponemos nuestro corazón para que tú deposites tu semilla, semilla de sabiduría, de inteligencia del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Vamos abriendo la Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 1, empezando con el verso número 6. Y veamos qué dice la palabra. Estoy maravillado, dice Pablo a los Gálatas. Estoy asombrado, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan ustedes alejado. Pablo había estado un buen tiempo ahí con los Gálatas. Obviamente les fue y les transmitió el mensaje del Evangelio, les transmitió la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora les está escribiendo porque ya no está con ellos y dice, estoy sorprendido que tan pronto se hayan ustedes apartado, alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Tan pronto y ya cayeron de la gracia, tan pronto y ya se apartaron de la gracia. Es importante que entendamos que nuestra relación con Dios está basado en la gracia. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, que de la plenitud de Cristo, de todo lo que Cristo es, y siendo que Cristo es Dios, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de su plenitud tomamos todos. Y dice también, y de Cristo, por su sacrificio y por lo que Él hizo por nosotros, de Él tomamos, de Dios recibimos gracia sobre gracia, favor sobre favor, gracia, sobre favor sobre favor. Mi relación y la relación del hombre con Dios está basado en la gracia, en el favor inmerecido que tenemos delante de Él y que se cumple por medio de Jesucristo. Y Pablo está señalando que estoy sorprendido que tan pronto se hayan apartado, se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio de Cristo tiene que ver con su sacrificio, tiene que ver con el pago que Él hace en la cruz, tiene que ver con la sangre que se derrama en la cruz para perdón de nuestros pecados. Esa es la gracia de Dios y el evangelio está fundamentado en eso. Dice entonces Pablo, ahora se apartaron para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro evangelio, hay uno solo. Cristo es el camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de la gracia de Cristo. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban. Hay algunos que vienen, se acercan, como en este tiempo de tanta comunicación, tanto internet, tanto mensaje en las redes sociales. Luego llegan ciertos mensajes que no tienen nada que ver con la doctrina y está diciendo con la sana doctrina de Cristo, de la gracia de Cristo. Y hay algunos de esos mensajes que perturban. ¿Qué quiere decir perturbar? Cuando algo está en orden, cuando algo está en paz, tranquilo, y algo viene para romper con ese orden, con esa paz y esa tranquilidad, es algo que perturba. Bueno, hay algunos que vienen para perturbarles porque quieren pervertir el evangelio de Cristo, lo quieren torcer, lo quieren cambiar. Hay ocasiones en que estamos tratando en los problemas de acercarnos a Dios, de que Dios nos atienda, y estoy tratando de ver cómo llegar a Dios, cómo obtener el favor de Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Y luego estoy dispuesto hasta llegar a ciertos sacrificios, tratar de hacer cierto pago delante de Dios, pensando que así voy a lograr su favor, cuando el acceso a Dios es solamente a través de la gracia
de la gracia que hay en Jesucristo. Número 1. Es por gracia. Nuestra relación con Dios es solamente, puramente gracia. Y esta gracia por medio de Jesucristo. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, en el verso 4, escucha, mira lo que dice. Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en su bondad, en su compasión por nosotros, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos ha amado, estando nosotros muertos en pecados, muertos espiritualmente, apartados de Dios, lejos de Dios. Muerte significa separación. El pecado trae la separación del hombre de Dios. Estando nosotros muertos, muertos espiritualmente en delitos y pecados, nos dio vida. Estando nosotros muertos en esos pecados, nos dio vida, vida eterna, vida espiritual, juntamente con Cristo, por medio de Cristo. Y añade, por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. Está hablando de una persona muerta, y una persona muerta que luego en la compasión, en la misericordia de Dios, Dios viene y lo toca para darle vida eterna, para levantarlo a la vida eterna, para levantarlo juntamente con Cristo. Y dice, por gracia son ustedes salvos. ¿Qué puede hacer por sí mismo un muerto? A un muerto lo tienen que cargar. Si hay que moverlo de un lugar a otro, hay que llevarlo. Puede tener pies, pero no se puede mover. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. No tiene, ahí están los ojos, se los podrán abrir, no ve. Tiene su boca, no puede hablar. Está muerto. Está muerto. Se le llega a parar una mosca en la cara, se le llega a parar una mosca en la nariz. Y si es tu caso, que estamos vivos físicamente, inmediatamente tratamos de quitar la mosca de la nariz. Pero un muerto, ¿qué puede hacer por él? ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Pues estando en esa condición, muertos espiritualmente, en delitos y pecados, sin poder hacer nada por nosotros mismos, Dios nos da vida eterna por medio de Jesucristo, por pura gracia, por el puro favor de Dios, por ese gran amor con que nos ha amado. ¿Qué hicimos para que Dios hiciera eso por nosotros? Nada. ¿Qué podemos hacer para que Dios nos hubiera venido a tocar con su bondad? Nada. Al contrario, estamos haciendo todo lo posible en delitos y pecados para que nos rechacen, para que nos hagan más a un lado, para que nos alejen más. Por la pura gracia de Dios en Jesucristo, Él nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí mismo, en Efesios capítulo 2, ahora en el verso 8, dice, por gracia son ustedes salvos por medio de la fe. Y aún la fe, esto no nace en ustedes, esto no es de ustedes, no proviene de ustedes. El corazón del hombre no trae fe, no se nace con fe. Es un regalo de Dios, donde el autor de la fe es Cristo, el consumador de la fe es Cristo. Él es el que pone la fe, Él es el que aumenta la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, creyendo solamente y recibimos las gracias de Dios, las bendiciones de Dios. En una ocasión, en un punto tremendo de la vida de una persona, de un carcelero, cuando hubo un gran terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron, y cuando él pensaba que todos habían huido, se acercan dos personas con él, Pablo y Silas, y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser
salvo. Cree, solamente cree en el Señor Jesús. La gracia de Dios se derrama por medio del Señor Jesucristo. Hay verdades que luego se dice que son relativas, es decir, verdades que se aplican a ciertas cosas. La verdad de Dios por medio de Cristo es total, completa y absoluta. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. Nadie puede recibir absolutamente nada del cielo si no es por la gracia que desciende por medio de Jesucristo. Por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, solamente creyendo. Y la fe, aún la fe, ni siquiera les corresponde a ustedes. Dios la pone en sus corazones nuevamente por la gracia de Cristo. Muy bien. Cuando Pablo entonces, volviendo a los Gálatas, les está diciendo que está sorprendido porque se apartaron del evangelio de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, es porque ahora algunos que los perturban, algunos queriendo pervertir el evangelio de Cristo, están manejando la situación que para lograr el favor de Dios tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer las cosas de cierta forma, de cierta manera, cuando no es así. Y dice la misma Escritura, primer punto que vimos, todo viene y todo recibimos de parte de Dios por la gracia, por el favor de Dios. Segundo punto, no es por lo que hagamos. Pon mucha atención. Pablo lo maneja con un ejemplo. El ejemplo de un trabajador. El trabajador está desarrollando su labor, está haciendo su obra, está haciendo su servicio, y cuando se llega la hora de pagarle, al pagarle, no se le da un pago como una gracia, no se le da el pago como un favor. Él trabajó, él se lo ganó, él se lo merece, esa es su recompensa. Se le considera una deuda y la deuda se le paga. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. En el caso con Dios, dice la Escritura, pon mucha atención, que aún nuestras mejores acciones, aún nuestras mejores obras, cuando decimos yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, aún nuestras mejores obras de justicia delante de la pureza, de la santidad de Dios, son como trapo de inmundicia. Estábamos visitando al tío Pablo en la ciudad de Monclova. Estábamos chiquillos. Y él, para vivir, su trabajo consistía en que tenía una carnicería. Y yo recuerdo que ahí lo estaba observando porque era una persona muy agradable, era una persona muy grata. Tenía un montón de clientes por su manera de ser, su manera de entablar su relación con los demás. Y cada vez que estaba surtiendo la carne y sacaba otro pedazo de carne y lo cortaba, etc., tenía por ahí una garra, un trapo que era el único que tenía y con el que siempre estaba limpiando la parte de arriba del refrigerador, el refrigerador donde exhibía los cortes de carne y todo eso. Y ahí se chorreaba un poco más de carne y pasaba el mismo trapo. Ese trapo es un trapo de inmundicia. Así, delante de la pureza y santidad, limpieza y perfección de Dios, lo mejor que yo pueda hacer, el mejor sacrificio para obtener la atención de Dios es como un trapo de inmundicia. Así que cuando el trabajador realiza su acción y se le va a dar un pago es porque se lo merece. Pero la gracia de Dios no desciende de esa manera. La gracia es precisamente una gracia, es el favor. Sigue diciendo ahí en Romanos, capítulo número 4, y ahora es el verso 5. En cambio, si alguno tiene fe en Dios, si alguno cree en Dios, le cree a Dios,
que Dios es el que justifica al pecador, Dios le toma en cuenta su fe para tomárselo como justicia, aunque no haya nada, aunque no haya hecho nada que merezca el favor de Dios. Así que es por fe, para que sea por gracia. Es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué puedo hacer para que Dios me escuche? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pago puedo dar para que Dios atienda mi necesidad? Que Dios responda a mi petición. Cualquier cosa que yo trate de hacer no sirve de nada. Pero Dios ha dispuesto la gracia a través del Señor Jesucristo, de lo que el mismo Señor Jesús cumplió y el sacrificio que hizo en la cruz, donde sufrió el pago y la consecuencia de nuestro pecado. Pon atención a esto que te voy a leer. Ahí mismo en la carta de Pablo a los Romanos, solamente para terminar con este punto, con este detalle, que las bendiciones de Dios vienen por gracia, punto número 1. Punto número 2, no por obras, no por nuestras acciones, no por nuestros mejores haceres. Dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, por las cosas buenas que yo pienso que hago, ningún ser humano, repite conmigo, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es que yo le ofrezco a Dios, es que le estoy prometiendo a Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras, por las acciones, por ese tipo de promesas, de pactos, de negociaciones, de mercadeo que luego se quiere hacer con Dios. Y venimos a nuestro último punto. Punto número 1, las bendiciones y la entrada a la presencia de Dios es por la gracia que tenemos por medio de Cristo. Número 2, no es por mis buenas acciones, porque mis buenas acciones no son nada delante de la santidad de Dios. Y punto número 3, confirmamos que es por medio de Jesucristo. La carta a Tito, capítulo número 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando se manifiesta esa bondad, ese amor de Dios, esa misericordia y esa compasión de Dios por los pecadores, ¿dónde se manifiesta? En la cruz, muriendo Cristo en la cruz, derramando su sangre en la cruz. Ahí es donde se muestra el amor, la misericordia, la bondad, la compasión de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Yo recuerdo que en alguna ocasión me platicaba un amigo y me decía cómo él se estaba ahogando. Estaba en un río y de repente llegó a un punto en donde no podía hacer nada y simplemente se estaba ahogando, no podía hacer nada. Él se iba a ahogar, él ahí iba a quedar. Y dice que no sabe ni cómo ni de dónde aparece una persona, lo pescó y lo echó para afuera y le dijo, no te vuelvas a meter. Y no volvió a ver a la persona. Y era un grupo que estaba ahí de compañeros, un grupo de día de campo, y no lo volvió a ver a esta persona. Exactamente, nosotros muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, muertos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, haciendo a un lado a Dios. Cuando se muestra la bondad de Dios, nuestro Salvador, el que nos salvó, nosotros incapacitados, en una debilidad de no poder hacer nada por conseguir la gracia de Dios, el favor de Dios, sin manera de poder alcanzar a Dios.
cuando se manifiesta esa bondad y su amor para con los pecadores, nos salvó y también nos bendice, no por obras de justicia, no por nada bueno que hagamos nosotros, sino simplemente por su misericordia. Es su misericordia. Y es por fe para que sea por gracia. Lo único que tengo que hacer yo es darle gracias. Dice la Escritura que nos acerquemos pues confiadamente, libremente, al trono de la gracia, al trono donde está Dios y Cristo a su diestra. Acércate pues confiadamente, libremente al trono de la gracia, porque Dios no va a mirar tu cara. Dios no te va a mirar por lo que tú hayas hecho o lo que no hayas hecho. Si ahora Cristo está en tu corazón, si ahora has aceptado que siendo un pecador, Cristo pagó por ti, Cristo derramó su sangre por ti, es la sangre de Cristo y es la cara, el rostro de Cristo lo que Dios ve. Inclusive cuando levantamos nuestra oración, es importante, o al principio, o a la mitad, o al final. Padre, por Jesucristo. Padre, por medio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, no me mires a mí, porque en todo momento te fallo. Yo no tengo cara. No tengo para parar cara, para venir delante de ti. No he hecho nada que me pueda merecer la recompensa de recibir un favor tuyo. Pero Señor, en el nombre de Jesús te pido y viene mi petición. En el nombre de Jesús te suplico, ayúdame. Te suplico, sáname. Te suplico, líbrame. No se trata de mí. No se trata de lo que yo pueda hacer, que yo no puedo lograr nada. Se trata de Jesucristo. Romanos 3, 24. Somos justificados y recibimos esa confianza para llegar libremente hasta el trono de la gracia y recibir el oportuno socorro, la ayuda oportuna, porque somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Gratuitamente. Gratuitamente. Es difícil entender en nuestro mundo que algo es gratis. Pues la gracia de Dios, el favor de Dios, la atención de Dios, el cuidado de Dios se derrama gratis, gratuitamente sobre nosotros por su gracia, mediante el pago gratis para nosotros, pero hubo un pago que se dio. Mediante el pago, la redención, la recompensa que Cristo paga por nosotros, el cual nos redime, nos libra y paga nuestra deuda. Tú lo sabes bien, no con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre, su sangre preciosa derramada en la cruz. Ese fue el pago. Para nosotros, gratis. Para Cristo, le tomó derramar su sangre en la cruz. Y somos justificados por medio de la fe en su sangre. Señor, no me mires a mí. Mírame a través de la sangre que ahora está sobre mí. La sangre que Cristo derramó en la cruz por mí. Conclusión. Romanos capítulo 3, versículo número 28. Y así lo dice Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado, que el hombre puede venir delante de Dios por medio de la fe, sin considerar sus acciones, sin considerar las obras de la ley. ¿Qué puedo hacer para que Dios me atienda? Cree en el Señor Jesucristo. Cree
que esa corona de espinas que Él llevó, a ti te tocaba, a mí me tocaba. Cree que todos esos golpes y latigazos en la espalda nos correspondían por nuestro pecado, pero Él llevó el castigo. Él derramó su sangre en la cruz. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para obtener la gracia de Dios? Cree. Es por fe para que sea por gracia. Vamos a orar. Y repite conmigo esta pequeña oración. Señor Jesucristo, humildemente te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón. Reconozco que no tengo cara para presentarme delante de Dios, que no tengo cómo pagar el que Dios me atienda. Señor Jesús, reconozco que yo merecía un castigo, pero ese castigo tú lo sufriste. Y reconozco también que no merecía que Dios mirara a mí. Señor, gracias por derramar tu sangre por mí, y por medio de esa sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Si ahora puedo venir delante de Dios, si ahora me puedo presentar delante de su trono, no es por mí, ni por cosa alguna que yo haya hecho, sino por lo que tú, Señor Jesús, hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre por mí en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.